Hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Hoy finalizamos ya con la exposición de las 7 palabras del Señor Jesús. Y a mí me tocó la última palabra. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y no hay nadie como tú. Señor, yo te pido que tú en tu gracia abre nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Mira, todo aquel que va a escuchar, Señor, te pedimos que tú en tu gracia hable a su vida, toque su corazón de acuerdo a su necesidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vaya conmigo y busque su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 23, el verso 46. Lucas capítulo 23, el verso 46. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra voy a repetir. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera pregunta que le vamos a hacer al texto es la siguiente: ¿qué quiso decir Jesús con esta expresión? ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Bueno, si usted le ve vaya conmigo nuevamente el verso 46. Después que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice: y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. El verbo expiró, la palabra expiró es un verbo y está en pasado simple. Es el pasado del verbo, es el pasado del verbo expirar. Cuando buscamos el significado de la palabra expirar, significa acabar la vida. Lo anterior implica que la expresión estudiada, o sea, la palabra dicha por el Señor Jesús, fue dicha antes, en la antesala de su muerte. Oigan esto: Dios está muriendo. ¿Puede usted creer eso? Pero, ¿qué nos dicen los otros evangelistas sobre este momento? Vamos a ver qué dicen los otros evangelistas. Leímos Lucas, ¿no? Vamos a ver qué dicen los otros evangelistas sobre este momento. Por ejemplo, cuando leemos Marcos, vaya conmigo a Marcos 15, 37. Mas Jesús, dice, dando una gran voz, expiró. Cuando leemos Mateo 27, 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo terminado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo anterior implica que este momento estuvo cargado de mucha emoción para nuestro Salvador. Note que todos los evangelistas escriben sobre este momento. Ahora, la pregunta que queremos hacer es la siguiente ahora. La pregunta que queremos hacer es: ¿por qué Jesús hace esta oración antes de la muerte? ¿Por qué Jesús hace esta oración antes de su muerte? Y la explicación a esta pregunta la vamos a dar indagando qué conocimiento Jesús tenía sobre la muerte. En las enseñanzas de Jesús, podemos decir claro que Jesús dos cosas hizo fundamentalmente: enseñó a los hombres a cómo vivir su vida y enseñó a los hombres también, en este caso, a cómo morir. En lo que Jesús enseñaba sobre la muerte, planteaba algo interesante, y uno es que el espíritu, una de las cosas más interesantes es que el espíritu del hombre es eterno. Si buscamos Lucas 16, capítulo 16, verso 19 al 31, ahí donde se encuentra la parábola del rico y Lázaro. Note que el espíritu de Lázaro, y el espíritu del hombre rico estaban en conciencia, tenían conciencia de lo que estaba pasando y razonaban, etcétera, etcétera. O sea, que Jesús está enseñando con esta parábola no solamente que el espíritu es eterno, sino también que es el asiento de nuestro intelecto y nuestra conciencia. Lo vemos también eso queda bien claro
lo que se llama la discusión que Jesús tuvo con los fariseos y los saduceos. Por ejemplo, si usted va conmigo allá cuando Jesús está resumiendo el dilema de la mujer que tuvo los 7 esposos y que le hicieron la pregunta cuál de ellos será en el reino de los cielos. Jesús en Mateo 22, del 23 al 32, Jesús da la solución al dilema y reafirma lo que estamos diciendo. Dice Mateo 22, del 29 al 32. Entonces respondió Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y ahí comienza a explicar. Pero la parte que nos interesa es lo siguiente. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Eso es Mateo capítulo 22, versos del 29 al 32. Venga conmigo, analicemos la expresión yo soy. Lo primero es que la expresión yo soy, estamos frente a la conjugación del verbo to be, ser o estar, en la primera, ajustado a la primera persona del singular. Note que ese tiempo, aquí el verbo to be, yo soy, es un presente simple. Sí. Ahora bien, el presente simple implica frecuencia continua, es decir, algo que hacemos de manera continua e interminable mientras vida tengamos. Por ejemplo, yo como implica que mientras yo viva, yo voy a seguir comiendo. Lo anterior implica que Dios sigue siendo adorado por nuestros padres. Yo soy el Dios de... Sí está siendo adorado por nuestros padres, por Abraham, Isaac y Jacob. Y como el espíritu es la parte intelectual y consciente del hombre, no muere, sino que vive eternamente, luego ellos están vivos. El profeta Daniel en el capítulo 12, en los versos 1 al 3, aporta mucho también sobre el destino de los que mueren. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice el texto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente ante la tierra. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los extendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Luego Jesús, como justo, conoce muy bien su destino y a quién pertenece en este momento que está muriendo. Luego podemos entender por qué encomienda su espíritu a su Padre. Pero Jesús también está consciente del destino de los incrédulos, el infierno o el lugar de tormento, donde el gusano no muere y la llama no se apaga, de acuerdo a Marcos capítulo 9, versos 43-44. Los llamados, donde están los llamados a confusión y a vergüenza eterna, es precisamente ese lugar donde se encuentra. Y es por eso que nuestro Salvador vive una vida constante, imitando a los hombres a creer en su nombre, pues Él es la única solución. De acuerdo a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y aún hasta el último momento de su vida, como lo estamos viendo, hasta el último momento de su vida, hizo ese trabajo. Note que allí en la cruz del Calvario, antes de morir, la conversión de uno de los malhechores indica ese hecho, que aún Jesús, todo el tiempo que estuvo durante su ministerio terrenal, estuvo enfocado a enseñar a los hombres a creer en su nombre. Ahora entendemos muy claro el escritor a los Gálatas cuando dice el capítulo 4, del verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiese adopción de hijo. ¿Por qué
¿Por qué ahora entendemos, digo yo? ¿Por qué ahora entendemos? Bueno, porque las profecías solamente se entienden cuando se cumplen. O sea, aquí esa profecía está muy clara. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, en este texto que acabamos de leer, el cumplimiento del tiempo no solamente implica una gran cosecha, como dice Isaías 53:11, o sea, y vio el fruto de su aflicción y quedó complacido, sino también un tiempo donde la humanidad se hubiese perdido, de acuerdo a Romanos 3:23, y necesitaba que Dios mismo le enseñara. Pero surge una pregunta: ¿por qué el Espíritu? O sea, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Pero por qué el Espíritu? Con esta expresión Jesús planteaba que el ser humano es dicótomo. ¿Qué significa eso? Que el ser humano tiene una parte física, es decir, el cuerpo, y tiene lo que se llama la parte el espíritu. Sí. También las Escrituras, por ejemplo, plantean que el hombre, el ser humano es tricótomo, cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23. Sin embargo, Génesis 2:7 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló a su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se plantea la misma dicotomía que planteó el Señor Jesús, es decir, el hombre, nuestro primer padre, al momento fue creado, fue hecho carne, tuvo Dios que soplar para que tuviera vida. Luego, de hecho, la palabra en griego que se utiliza para espíritu es pneuma, que significa aire o viento en movimiento. Luego, cuando Jesús dijo: Padre, encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús quiso decir: en tus manos encomiendo mi vida, siendo el espíritu, como ya hemos probado, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el asiento de nuestro intelecto, nuestra conciencia. Pero vamos a ver si entendemos lo que está pasando en este momento, cuando Jesús dice esa expresión. ¿Está muriendo Dios? ¿Acaso puede Dios morir? Si decimos que Jesús muere, porque una de las respuestas que se da a este dilema, a Dios muriendo, hasta suena como, ¿verdad que sí? Dios muriendo, es que de la única manera que Dios pueda morir es si Él entrega su vida, porque Él nunca pecó, de acuerdo a Juan capítulo 10, verso 18. Pero si lo planteamos de esa manera, de que Él muere porque Él decide entregar su vida, dado que nunca pecó, no podía morir porque nunca pecó. Pero si lo planteamos de esa manera, solo reflejamos la naturaleza divina del Señor, y algunos pueden argumentar que por esa razón pudo soportar todo lo que pudo soportar porque era Dios. Sin embargo, una pregunta es: si Jesús muere porque Él entrega su vida, ya que como nunca había pecado no podía morir, la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿por qué nuestros recién nacidos mueren? ¿Por qué mueren nuestros recién nacidos? ¿Por qué? Si nunca han pecado. Luego no deben de morir si nunca han pecado. ¿Cómo explicamos la muerte de nuestros recién nacidos, ya que estos no han cometido pecado? Una contradicción, ¿verdad? Lo que pasa es que la muerte ha pasado a nosotros por nuestro primer padre Adán. O sea, hemos heredado la muerte no solamente porque pecamos, sino por nuestro primer padre. Si va conmigo usted en Romanos 5:12, dice la palabra de Dios así: por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. O sea, ahí podemos explicar por qué nuestros recién nacidos sin pecar mueren. Porque hemos heredado la muerte de nuestro padre Adán. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de que llegase la ley en el mundo, era evidente, había pecado, pero la gente moría. ¿Por qué? Si no hay ley, nadie me puede incumplir de que yo estoy violando la ley. Sin embargo, anterior a la ley existían infracciones o pecados contra Dios.
Ahora, ¿por qué la gente moría? Bueno, porque heredaba, aparte de que, porque heredaba el pecado de nuestro padre Adán, aparte de que pecaban, claro está. No obstante, dice, si vemos en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que ha de venir. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Luego, morimos no solamente porque pecamos. La raza humana muere no solamente porque peca, sino porque hemos heredado el pecado, hemos heredado la muerte de nuestro padre Adán. En el caso de Jesús, siendo Dios, muere por tres condiciones. Dios muere por tres condiciones. Primero, porque decide, de acuerdo a Juan 10:18. Segundo, porque es nacido de mujer. Al nacer de mujer, evidentemente la muerte puede pasar. Y tercero, porque Él se hizo pecado por nosotros. Miren como dice 2 Corintios 5, 21, del 5 al 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si Dios hubiese podido redimir a la humanidad sin tener que ser hombre, ¿usted cree que Él no lo hubiese hecho? Luego se deduce que solamente el mismo Dios podía satisfacer la demanda del mismo Dios. Y para morir, para redimir a la humanidad, se requería tres cosas. Primero, que Él decida, de acuerdo a Juan 10:18. Segundo, que sea nacido de mujer. Y tercero, porque Él cargó en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad. Dios ahí en este momento, cuando dice Jesús hablando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese evento ahí, nosotros lo leemos como que pasa muy desapercibido, pero es un evento, ha sido el mayor evento que ha contemplado el universo, de acuerdo a Lucas 23:48. Pero también Pablo lo describe muy bien en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio del amor, de la compasión. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba, ¿qué? En gloria. Una pregunta interesante. ¿Qué reacción tuvieron o pensaron Satanás y sus demonios cuando Dios viera? ¿Qué pensaron Satanás y sus demonios que Dios haría cuando Él viera a su hijo morir, asesinado por los hombres? ¿Destruiría el mundo? Quizás ellos pensaron eso. Ahora, lo que pasó después de ese evento, cuando Jesús expira, nos permite entender algo de lo que significa el misterio de la piedad. Cuando Jesús expira, algunos eventos pasaron de manera interesante. Por ejemplo, Marcos 15:38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, y arriba abajo, el velo del templo que separaba la parte santa del lugar santísimo, que solamente algunos, el sumo sacerdote tenía posibilidad de entrar al lugar santísimo, implicando algo interesante, el libre acceso a Dios. Todos los hombres, a través de Cristo Jesús, podemos tener libre acceso a Dios si hemos creído en su Hijo Jesucristo. El Marcos 19, en 15:19, en 39 dice, y el centurión que se tocaba, el centurión, el que estaba bajo responsabilidad de la crucifixión de Jesús, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En Mateo 27:51 dice, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En Mateo 27:50 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Mateo 27:53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando Dios ve a su Hijo morir en la cruz del Calvario, quizás muy contrario a lo que Satanás y sus huestes celestiales creían, que después de ese evento Dios iba a arrasar con la tierra. Dios muestra su amor para con la humanidad. Dios actuó en todo momento de acuerdo a su plan, en consonancia de redimir a la humanidad. Ahora es una respuesta interesante a lo que significa grande es el misterio de la piedad. Algunas lecciones interesantes. Por ejemplo, un poquito de análisis económico puede caber. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que cuando nosotros elegimos algo, nos cuesta. Eso es lo que se llama el costo de oportunidad. Por ejemplo, asumimos que si yo quiero ayunar, ¿verdad que sí? Quiero ayunar. Automáticamente, ¿qué viene a mi mente cuando quiero ayunar? El cafecito. Oye, voy a ayunar, pero voy a tomarme el cafecito. O quizás puede ser el sueñito, ¿verdad que sí? Que quería prolongar. Oye, no voy a poder dormir hasta la hora que yo quería, porque tengo que ayunar. Evidentemente, si dejamos de ayunar por el cafecito o dejamos de ayunar por el sueñito, evidentemente estamos diciendo que tiene más valor para nosotros en ese momento. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se trató de elegir entre la humanidad y su Hijo amado, Dios prefirió salvar la humanidad. Dios prefirió salvar la humanidad y entregar a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Luego, podemos estar seguros del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, pues le ha costado algún precio muy caro. Podemos estar seguros de que nadie en el universo quiere lo mejor para nosotros, sino es nuestro Padre Celestial, al quien nosotros le costamos el precio más caro que puede existir, la vida de su propio Hijo. Ninguno de nosotros está dispuesto a dar su Hijo por nadie, pero Dios muestra su gran amor para con la humanidad. Podemos nosotros sentirnos confiados en el gran amor que Dios nos tiene. Y pase lo que pase en nuestras vidas, estar conscientes de que el amor de Dios es más grande que eso. Yo creo que podemos sentirnos confiados en el gran amor de Dios, porque lo que Dios hizo por nosotros, nadie lo ha hecho y no lo hará. Otro punto interesante es, otra lección importante, nadie en el mundo conoce qué pasará después de la muerte, como la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Jesús nos está enseñando y nos ha enseñado sobre todo lo crítico que es el momento. Yo creo que Dios me ha puesto a mí para que los míos tengan salvación aún en el último aliento de su vida. Escuche bien. Nuestra preocupación para que los nuestros sean salvos debe ser tal que tenemos que estar con ellos hasta el último momento de su vida, hasta que confiesen que Jesucristo es el Señor. Para nosotros, el último momento de la vida de una persona es importante. Si no, pregúntenselo al ladrón, pregúntenselo al malhechor de la cruz. Ese último momento decidió dónde iba a estar. Luego, nuestros seres queridos hay que darle un seguimiento, mire, hasta lo último, sobre todo en el momento en que van a partir de este mundo, buscando que confiesen a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, de su vida. Yo recuerdo, por ejemplo, generalmente en mi familia, cuando alguien muere o va a morir, cuando me manda a buscar, porque saben que yo soy cristiano. Y yo soy el que hago la oración por ellos cuando van a partir de ti y lo otro.
¿Y qué sucede? Que dentro de los tíos, los hermanos de mi papá, los tíos míos, el papá de ellos, mis tíos menores, no era mi abuelo, porque no fue el papá de mi papá, pero tenía cáncer y iba a morir. Entonces, él me manda a buscar. Yo quiero hablar con Ray, bueno. Entonces yo voy para allá. Pero cuando voy de camino, me llama el tío menor mío y me dice, no te preocupes, que él dijo que quería que diéramos una vuelta en el carro, esto y que lo otro, quería una vuelta para la ciudad, para dar una vuelta. Tú vienes después. Y digo, está bien, está bien. Y 2 días después me llaman de que él había muerto. Eso me dolió mucho, bastante. Porque yo debí de ir allá. Y no hacerle caso, ni preguntar dónde usted estaba, yo quiero orar por él. Yo debí de ir allá. Debemos luchar hasta el último momento para que los nuestros tengan salvación, sobre todo en el momento, no dejarlos solos en ese momento. Y la última lección es, yo creo que es un momento precioso para pedirle a Dios que nos ayude a llevar gloria a su nombre, aún en el último momento de nuestras vidas. Que cuando nos toque ese momento, que Dios nos ayude a ser un instrumento para que otros, viendo ese momento y cómo nos comportamos, crean también en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.